La serie de crímenes más recordada y comentada por los visitantes del Museo de la Policía de Glasgow son los cometidos por Peter Manuel entre 1956 y 1957. Las mujeres, que en la actualidad rondan los más 60 años, recordaban con vívido detalle el miedo que sintieron durante aquella época. Los padres y los hermanos mayores solían recibir a las mujeres jóvenes en los autobuses nocturnos, mientras que los jóvenes que regresaban de una noche de fiesta se organizaban en grupos para asegurarse de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Tal era el impacto que Peter Manuel había generado en la gente de Lanarkshire y el este de Glasgow durante su reinado de terror que duró 2 años. Peter Thomas Anthony Manuel nació en marzo de 1927 en el Bronx, Nueva York. Sus padres, Samuel y Bridget Manuel, emigraron de Escocia a Estados Unidos en 1925, dejando temporalmente a su hijo mayor, James, con familiares en Escocia, con la esperanza de llevarlo después. Samuel, un soldador escocés, trabajó en la industria automotriz de Detroit. Sin embargo, la llegada de la Gran Depresión, en 1929, complicó la situación económica de la familia. Ante la adversidad y la salud deteriorada de Samuel, decidieron regresar a Escocia en 1932, cuando Peter tenía alrededor de 5 años. Se establecieron en Birkenshaw, un lugar que inspiraría los siniestros apodos de Peter en el futuro: la bestia de Birkenshaw y el Frankenstein de Escocia. Aunque sus raíces estaban en Escocia, Peter probablemente conservó recuerdos tempranos de su infancia en Estados Unidos antes de cruzar el Atlántico con su familia. En 1934, Peter Manuel conoció finalmente a su hermano mayor, James, tras 2 años de haber regresado a Escocia. Poco después, la familia creció con el nacimiento de una hermana menor llamada Teresa. Peter, con un marcado acento estadounidense, sufrió constantes burlas en la escuela. Para empeorar la situación, se decía que le costaba entender los acentos locales, aunque esto podría haber sido una invención suya, ya que la mentira patológica formó parte de su vida desde temprana edad. Desde niño, Peter mostró comportamientos disruptivos. Dibujaba imágenes inapropiadas durante las clases y buscaba atención, incluso si esta era negativa. Su carácter conflictivo lo llevó a provocar peleas con sus compañeros y adoptar una actitud desafiante. A los 10 años, ya era conocido por la policía local como un ladrón habitual y contaba con un oficial de libertad condicional. Según informes, su historial delictivo juvenil era uno de los peores registrados, presagiando el oscuro camino que seguiría en su vida. La familia de Peter Manuel se mudó constantemente, tanto dentro de Escocia como a Inglaterra, en busca de mejores oportunidades laborales para Samuel. Finalmente, se establecieron en Coventry, en West Midlands, cuando Peter tenía alrededor de 12 años. Allí, enfrentó nuevas dificultades debido al acento local, complicando aún más su adaptación. Su comportamiento problemático persistió, lo que llevó a su ingreso en varias escuelas aprobadas para jóvenes con dificultades disciplinarias. Sin embargo, ninguna pudo controlarlo, ya que se escapaba con frecuencia. Se dice que lo hizo hasta 11 veces, mostrando una habilidad notable para evadir a las autoridades. Curiosamente, a pesar de su comportamiento rebelde, Peter era intelectualmente brillante. Aunque causaba constantes interrupciones, mantenía un buen nivel académico, completando el trabajo escolar incluso tras largos periodos de ausencia. Su inteligencia se combinaba con una arrogancia extrema. Se consideraba superior a sus compañeros, y años después, se representaría a sí mismo en sus juicios legales, a pesar de no tener formación jurídica. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Peter tenía 15 años, y su vida ya estaba marcada por problemas con la ley y un carácter indomable. Peter Manuel,
llevó sus actividades delictivas a un nivel más violento cuando, durante un allanamiento, decidió atacar a una mujer mientras dormía, golpeándola brutalmente con un martillo, su arma preferida. Aunque no está claro si fue condenado por ese ataque, es probable que evitara la prisión, una habilidad que demostraría en varias ocasiones gracias a su astucia y manipulación. Sus robos y ataques a mujeres continuaron, lo que parece haberle costado periodos en instituciones para delincuentes juveniles. Sin embargo, su historia criminal dio un giro en febrero de 1946, cuando tenía 18 años. Durante una investigación sobre una serie de robos, el detective William Munsey, quien se convertiría en su principal perseguidor, se encontró con Peter cerca de una de las casas asaltadas. Con su arrogancia característica, Peter proporcionó su nombre sin dudar. Tras un registro, el detective Munsey encontró un reloj de oro en su bolsillo, identificado como robado de una de las casas. Se sospechaba que Peter no solo robaba casas, sino que incluso podría haber utilizado una de ellas como base de operaciones, viviendo allí sin ser descubierto, lo que demostraba su habilidad para el crimen. En marzo de 1946, Peter Manuel fue acusado de allanamiento y sentenciado a 12 meses de prisión tras declararse culpable. Sin embargo, su padre, Samuel, pagó una fianza de 60 libras, una suma considerable para la época, permitiendo que Peter permaneciera en libertad hasta el inicio de su sentencia. Durante ese tiempo, la familia vivía en Mount Vernon, al este de Glasgow. Fue allí donde ocurrieron una serie de ataques a mujeres que más tarde se atribuirían a Peter. Uno de los incidentes más escalofriantes involucró a una madre que caminaba por un sendero oscuro con su hijo de 3 años. Peter la atacó por sorpresa, lanzándola al suelo mientras el niño observaba aterrorizado. Durante la lucha, ambos rodaron por una pendiente. De manera inesperada, Peter se detuvo y caminó hacia el niño llorando, pero no lo atacó. Luego, pareció reconsiderar y regresó hacia la mujer, golpeándola brutalmente con patadas antes de huir definitivamente. A pesar de sus heridas, la mujer logró levantarse, recoger a su hijo y dirigirse a la estación de policía para denunciar el ataque. Tras el primer ataque, la víctima proporcionó a la policía una descripción detallada de su agresor que coincidía con la apariencia de Peter Manuel, ya conocido por las autoridades. Sin embargo, Peter logró mantenerse oculto durante varios días. En ese período, cometió otros 2 ataques en un lapso de 48 horas. La segunda víctima fue una enfermera que regresaba a casa después de su turno. Peter la enfrentó directamente en un sendero, bloqueándole el paso. Cuando ella intentó pasar, él corrió hacia ella, derribándola y golpeándola brutalmente en la cabeza. Sorprendido por el fuerte grito de la mujer, Peter huyó antes de que llegara ayuda. El tercer ataque ocurrió poco después. Una mujer bajó de un autobús cerca de su casa y notó que Peter la seguía por un sendero. Antes de que pudiera reaccionar, él la golpeó en la cabeza, haciéndola caer y causándole graves heridas, incluyendo la pérdida de varios dientes. Luego, la arrastró a un lugar apartado cerca de una vía del tren y la amenazó de muerte si hacía algún ruido. A pesar de sus lesiones, la mujer logró reunir fuerzas para levantarse y llegar a una carretera cercana, donde pudo buscar ayuda. La víctima logró llegar a una carretera y detener a un automovilista, quien la llevó a la estación de policía. Allí, proporcionó una descripción detallada de Peter Manuel, similar a las de las víctimas anteriores. Con un patrón claro, la policía organizó ruedas de reconocimiento para identificarlo. En ese momento, Peter ya cumplía su sentencia de 12 meses por allanamiento. De las 3 víctimas, solo una pudo identificarlo correctamente. Otra se desmayó debido al trauma, y la tercera señaló a la persona equivocada. En aquella época, las ruedas de reconocimiento se hacían cara a cara, lo que aumentaba la tensión para las víctimas. Peter fue acusado únicamente del ataque a la tercera víctima. Durante su juicio en el Tribunal Superior de Glasgow, en junio de 1946, decidió representarse a sí mismo, rechazando asistencia legal. Sin embargo, su defensa fue ineficaz y el jurado lo declaró culpable, condenándolo a 8 años de prisión. La sentencia se sumó a la que ya cumplía por allanamiento. Mientras estuvo encarcelado en la prisión de Peterhead,
un centro para delincuentes. Peter se esforzó por comportarse como un prisionero modelo. Ayudaba a otros reclusos con la lectura y la escritura, desarrollando una pasión por escribir poemas y cuentos cortos. Solía contar historias inventadas sobre su infancia en Estados Unidos, afirmando que su padre era un mafioso apodado Old Sparky, un nombre que irónicamente pertenecía a la silla eléctrica. En 1952, Peter Manuel fue liberado de prisión tras cumplir solo 6 de los 9 años a los que había sido condenado. Su liberación temprana resultó impactante, especialmente considerando los crímenes que había cometido. Si hubiera sido condenado también por los 2 primeros ataques de 1946, su sentencia habría sido mucho más severa. Peter intentó llevar una vida normal trabajando en empleos ocasionales, pero su verdadera aspiración era convertirse en un gángster al estilo estadounidense. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a sus actividades criminales y se convirtiera en una figura conocida en el submundo de Glasgow. Además, trabajó como informante de la policía, lo que le proporcionaba una sensación de poder y alimentaba su ego. En 1954, Peter conoció a Anna O'Hara, una conductora de autobús de Glasgow, quien se convirtió en el amor de su vida. Parecía que su relación con Anna había suavizado su carácter, y que Peter dejaba atrás su pasado criminal, aunque ella no sabía nada de su historial delictivo. La familia de Anna lo consideraba un novio ideal, encantados por su aparente respeto y amabilidad. En mayo de 1955, Peter le propuso matrimonio a Anna con un costoso anillo de compromiso. Sin embargo, después de entregárselo, lo devolvió a la joyería para obtener un reembolso y compró una imitación barata que reemplazó sin que ella lo supiera. Anna mostró orgullosamente el anillo falso, ajena al engaño. La boda estaba programada para el 30 de julio de 1955, apenas 2 meses después del compromiso. Sin embargo, nunca se llevó a cabo. La causa no fue el pasado oculto de Peter, sino su falta de fe religiosa. Anna y su familia eran católicos devotos, mientras que Peter se negaba a participar en ceremonias religiosas, especialmente en la misa. Su indiferencia hacia la iglesia resultó inaceptable para la familia de Anna, y el compromiso se rompió. La separación afectó profundamente a Peter. Descuidado y amargado, recomendaba a sus compañeros criminales mantenerse alejados de las mujeres. El día en que debía haberse celebrado su boda, Peter, consumido por la frustración, atacó a Mary McLaughlin, una mujer de 29 años que regresaba a casa borracha después de asistir a un baile local. Este hecho marcaría el inicio de una nueva y más oscura fase en la vida de Peter Manuel. Durante esa noche aterradora, Mary McLaughlin enfrentó una situación desgarradora. Peter Manuel, consumido por la ira y la desesperación tras la ruptura con Anna O'Hara, la había atacado brutalmente, llevándola a un campo oscuro y aislado. Aunque la situación parecía desesperada, Mary mostró una increíble fuerza mental y capacidad de supervivencia. Mientras Manuel sostenía el cuchillo contra su garganta, Mary se mantuvo lo suficientemente tranquila como para escuchar sus quejas y aparentar empatía. Manuel le habló durante horas, revelando su desesperación por la ruptura con Anna, su frustración por la fecha de la boda fallida y sus sentimientos de vacío. Su estado emocional inestable hizo que sus acciones fueran impredecibles, pasando de la violencia a la introspección. Mary, comprendiendo que la única forma de sobrevivir era mantener a Peter hablando, lo alentó a expresar sus sentimientos, fingiendo simpatía y comprensión. Durante la segunda hora del incidente, Mary reconoció a su atacante, un hombre que a veces tomaba el mismo autobús que ella por las mañanas. Aunque inicialmente prometió no denunciarlo, al llegar a casa y derrumbarse frente a su familia, decidió acudir a la policía. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuchillo que Peter había arrojado en el campo, con sus huellas dactilares y la sangre de Mary. Más tarde, ella identificó a su agresor en una rueda de reconocimiento. Sin embargo, durante el juicio, Peter negó cualquier implicación, afirmando que había estado con otra mujer la noche del ataque. Aunque esta mujer confirmó haber estado con él, no fue en la fecha del crimen.
Peter se defendió a sí mismo en el juicio, utilizando una laguna legal del sistema escocés de la época. Declaró su versión de los hechos sin estar formalmente bajo juramento, lo que impidió que la fiscalía lo interrogara directamente. Manipuló al jurado con una historia inventada, evitando el perjurio y sembrando dudas suficientes para obtener un veredicto de no culpable. Libre nuevamente, Peter Manuel se sintió intocable, listo para cometer otro de sus atroces crímenes en el nuevo año. Esta vez el resultado sería el asesinato. La tarde del miércoles 4 de enero de 1956 marcó el inicio de una de las investigaciones policiales más grandes en la historia de Escocia, una investigación que se extendería exactamente durante 2 años. En una tarde fría y seca, George Greebone paseaba por un campo de golf en East Kilbride, cuando encontró el cuerpo de una joven en una zona boscosa conocida como Capel Rick Copse. Horrorizado por lo que vio, Greebone corrió hacia la carretera, donde se topó con unos ingenieros de la Junta de Gas. Sin embargo, su frenética descripción fue tomada como una broma por los trabajadores, lo que lo llevó a correr hasta Calder Glen Farm para alertar a la policía. Los primeros agentes en llegar al lugar descubrieron que la joven había fallecido debido a los golpes que le habían destrozado la cabeza. Además, observaron huellas en el barro que indicaban que la víctima había corrido más de 400 metros, intentando escapar de su atacante. También encontraron señales de que había sido agredida íntimamente. La víctima fue identificada como Anne Kneylands, una joven de 17 años que vivía con sus padres en Calderwood Estate. Había salido a bailar durante las celebraciones de Hogmanay el 2 de enero, pero nunca regresó. Sus padres, asumiendo que se había quedado en casa de una amiga, no denunciaron su desaparición hasta la mañana del 4 de enero. La investigación estuvo a cargo del detective jefe superintendente James Hendry, del Departamento de Investigación Criminal de Lanarkshire. Desde las primeras etapas, el nombre de Peter Manuel comenzó a mencionarse con frecuencia. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando el agente James Marr habló con el capataz de la cuadrilla de la Junta de Gas, que había estado trabajando cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. El capataz mencionó que uno de sus trabajadores, Peter Manuel, había estado previamente en prisión por agresión y que tenía arañazos en el rostro que no estaban allí antes del 2 de enero. Manuel fue interrogado por el detective jefe superintendente Hendry, pero su padre proporcionó una coartada para él, y los intentos posteriores de encontrar pruebas concluyentes resultaron infructuosos. Peter Manuel no volvería a actuar hasta septiembre de 1956, 8 meses después del crimen de Anne Kneyland. La mañana del 17 de septiembre, la policía fue llamada al número 5 de Fencebank Avenue, residencia de la familia Watt. En ese momento, William Watt, el jefe de familia, estaba de vacaciones pescando en Argyll. En la casa se encontraban su esposa Marion, su hija Vivienne, de 16 años, y la hermana de Marion, Margaret Brown. La tragedia fue descubierta cuando Helen Collinson, la criada de la familia, llegó a la casa y notó que las cortinas estaban corridas y un panel de vidrio de la puerta principal estaba roto. Al entrar en la vivienda, la policía encontró a Marion Watt, Margaret Brown y Vivienne Watt muertas a tiros en sus camas. Posteriormente, se determinó que el arma utilizada en los asesinatos era un revólver de servicio Webley. Durante un tiempo el principal sospechoso fue el marido de Marion, William, que había estado de vacaciones de pesca en Ardris High, pero era sospechoso de conducir alrededor de 90 millas durante la noche, fingiendo un robo en su propia casa, asesinando a su familia y conduciendo de regreso. El barquero del ferry de Renfrew afirmó haberlo visto en el ferry durante la noche, aunque esta no era la ruta más directa, y un automovilista afirmó haberlo pasado en Loch Lomond Side. Ambos testigos lo identificaron en una fila de reconocimiento policial. William Watt fue arrestado y puesto en prisión preventiva en la prisión de Barlinnie, y luego liberado 2 meses después, cuando la policía se dio cuenta de que no podían presentar cargos contra él, y el barquero parecía confundido sobre qué tipo de automóvil había conducido. La policía no encontró ningún motivo serio que pudiera haber llevado a Watt a asesinar a su familia, aunque se supo que había tenido varias aventuras amorosas durante su matrimonio.
Los frogman de la policía registraron el canal de Crinan, junto al hotel donde Watt se había alojado, en busca de un arma homicida y ropa manchada de sangre, pero el arma estaba en otro tramo de agua más al sur. Se estableció que el nivel de gasolina en el coche de Watt no había bajado durante su supuesto viaje nocturno, por lo que la policía interrogó a las gasolineras a lo largo de la ruta para ver si había repostado. Incluso especularon que podría haber tenido un escondite secreto de gasolina y lo buscaron en la ruta. William Watt siguió siendo el principal sospechoso hasta el asesinato de la familia Smart a pocos kilómetros de distancia, cuando la policía se dio cuenta de que había un asesino en serie suelto. En el juicio de Manuel, la defensa argumentó que Watt había cometido estos asesinatos. El sistema judicial estuvo a punto de cometer un error judicial en el caso de Watt. De haber sido condenado, lo más probable es que lo hubieran ahorcado. Las declaraciones de estos dos testigos no son fáciles de explicar, pero una posible explicación es que el barquero era un fantasioso que ya había visto la foto de Watt en los periódicos, aunque afirmó que no la había visto. El otro testigo admitió que no vio claramente a Watt, pero lo identificó por la forma en que sostenía el cigarrillo. Paralelamente, la investigación policial volvió a incluir a Peter Manuel como sospechoso, lo que llevó a las autoridades a obtener una orden de registro para la casa de sus padres, ubicada en el número 32 de 4th Street, en Uddingston. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados. Manuel se negó a hablar con los investigadores, mientras que su padre se quejó de que la familia estaba siendo injustamente acosada por la policía. Peter volvió a sus andanzas asesinas el 8 de diciembre de 1957. El cuerpo de Sidney Dunn, un taxista de 36 años, fue encontrado en páramos en el condado de Durham. Se cree que Peter disparó y le quitó la vida mientras buscaba trabajo en Newcastle. Peter nunca fue juzgado por este crimen, ya que tuvo lugar en una jurisdicción legal diferente, pero 17 días después de que se ejecutara su sentencia, un jurado forense concluyó que Peter había asesinado a Dunn después de que un botón encontrado en el taxi de Dunn coincidiera con una de sus chaquetas. El domingo 29 de diciembre de 1957, William Cook, residente de Mount Vernon, Lanarkshire, denunció a la policía la desaparición de su hija Isabel, de 17 años. La noche anterior, Isabel había asistido a un baile, pero nunca regresó a casa, lo que llevó a su familia a iniciar una frenética búsqueda. Peter la acechó, la agredió y la estranguló, y luego la enterró en un campo cercano. Durante la investigación, la policía registró el río Calder y encontró uno de los zapatos de Isabel, junto con su bolso y otros efectos personales. Entre los oficiales que lideraron la búsqueda, se encontraban el inspector John Ray y el inspector jefe William Mounsey. Por otro lado, el inspector jefe James Henry se había jubilado el mismo día en que la desaparición de Isabel fue reportada, el lunes 6 de enero de 1958, mientras el inspector jefe Mounsey dirigía una búsqueda en los alrededores del pozo de ventilación de una mina de carbón, recibió una visita inesperada del jefe de policía de Lanarkshire, John Wilson. Para su sorpresa y horror, Wilson le informó que habían encontrado a 3 personas fallecidas a tiros en un bungalow en Uddingston. A raíz de este hallazgo, el jefe de policía solicitó la asistencia de 2 detectives superiores de la policía de la ciudad de Glasgow, el superintendente detective Alex Brown y el inspector detective Tom Goodall fueron enviados para colaborar en la investigación. La casa, situada en el número 38 de Shipburn Road, en Uddingston, pertenecía a la familia Smart. Peter Smart, de 45 años, su esposa Doris y su hijo Michael, de 11 años, vivían allí. Los cuerpos de los 3 fueron encontrados después de que el señor Smart no se presentara a trabajar el lunes por la mañana. Peter les quitó la vida a tiros a los Smart en su casa de Uddingston en la madrugada del 1 de enero de 1958. Después de los asesinatos, Peter se quedó en su casa durante casi una semana, comiendo las sobras de la cena e incluso alimentando al gato de la familia. Luego robó algunos billetes nuevos que Peter Smart había guardado para unas vacaciones. Cogió el coche familiar y lo dejó cerca.
Manuel llevó en este coche a un agente de policía que investigaba la desaparición de Isabel Cook, llegando incluso a decirle que sentía que la policía no estaba buscando en los lugares adecuados. El inspector jefe Muncy, intrigado por las circunstancias del caso, recordó la detención de Peter Manuel en 1946, cuando éste había dormido en el desván de una casa tras entrar ilegalmente en ella. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a acumularse pruebas en su contra. La pieza final del rompecabezas surgió cuando se descubrió que Manuel había estado gastando billetes pertenecientes a la familia Smart en bares locales. El 14 de enero de 1958, Peter Manuel fue detenido y acusado del asesinato de los 3 miembros de la familia Smart. Durante el registro de la casa de los padres de Peter, la policía encontró objetos robados en un allanamiento en Mount Vernon. Estos artículos estaban en la habitación de Samuel Manuel, el padre de Peter, quien fue arrestado bajo cargos de restitución de bienes robados. Al enterarse de la detención de su padre, Peter solicitó de inmediato una reunión con el inspector Robert McNeil, miembro del equipo de investigación. La reunión tuvo lugar a las 3 de la tarde del 15 de enero de 1958, cuando el inspector McNeil y el inspector detective Tom Goodall entraron en la celda de Manuel. Este les ofreció un trato. Si liberaban a su padre, confesaría los crímenes y llevaría a la policía al lugar donde había enterrado a Isabel Cook y al sitio donde había arrojado las armas al río Clyde. Así comenzó una extensa serie de confesiones por parte de Manuel, en las que admitió su responsabilidad en los asesinatos de Ann Neilands, las familias Watt y Smart, e Isabel Cook. En total, confesó 8 asesinatos, consolidándose como el asesino en serie más prolífico de Escocia. Peter Manuel mostró desde temprana edad patrones disruptivos en su comportamiento, lo que puede vincularse a varias experiencias formativas clave. La migración de su familia entre Estados Unidos y Escocia durante la Gran Depresión y los constantes cambios de residencia crearon un ambiente de incertidumbre que pudo haber afectado el desarrollo de su identidad. Su marcado acento estadounidense y las burlas escolares fomentan un sentimiento de alienación. Este rechazo social puede haber sido la base de una rabia profunda hacia los demás. La tendencia de Manuel a distorsionar la realidad, junto con su sentimiento de superioridad intelectual, refleja posibles defensas narcisistas para compensar un núcleo vulnerable. Desde los 10 años, sus crímenes iniciales, como robos y agresiones, apuntan a un patrón de falta de empatía y un deseo de control. Manuel mostró una marcada incapacidad para adaptarse a las normas sociales, lo que es característico del trastorno antisocial de la personalidad. Sus actos de manipulación, violencia y falta de remordimiento sugieren una estructura psicopática. Su encanto superficial, como en su relación con Anna O'Hara y su representación en los juicios, también encaja con esta descripción. Peter dirigió esta energía destructiva hacia otros, con actos extremos como el asesinato de la familia Smart y el disfrute prolongado en su casa tras el crimen, lo que refleja su sadismo y pulsiones destructivas. Su relación con las mujeres parece haber estado profundamente afectada por una mezcla de odio y deseo. Los ataques a mujeres después de la ruptura de su compromiso con Anna O'Hara sugieren un vínculo entre su frustración emocional y la violencia sexual. Esta dinámica podría remontarse a una relación conflictiva con figuras maternas o femeninas durante su desarrollo. Su insistencia en representarse a sí mismo en los juicios, a pesar de no tener formación legal, es un intento de afirmar su control y superioridad. Este comportamiento refleja una máscara narcisista que oculta sentimientos de impotencia. Peter Manuel podría ser descrito como un individuo atrapado en un ciclo de odio hacia sí mismo y los demás, mediado por una estructura narcisista frágil y una pulsión de muerte incontrolada. Su historia criminal sugiere que actuó tanto por un deseo de poder como para vengarse de un mundo que percibía como hostil y opresor. Peter Manuel fue juzgado en el Tribunal Superior de Glasgow ante el juez Cameron entre el 12 y el 29 de mayo de 1958. Durante el juicio, Manuel se declaró inocente y se retractó de su confesión, alegando que ésta había sido obtenida bajo coacción.
Inicialmente, estuvo representado por 2 abogados. Sin embargo, en el 9º día del juicio, Peter despidió a su equipo legal y optó por llevar a cabo su propia defensa. El jurado necesitó apenas 2 horas y media para declararlo culpable de 7 asesinatos. Sin embargo, el juez Cameron ordenó que Manuel fuera absuelto del cargo de asesinato de Anne Knightlans. La ejecución de Manuel fue programada inicialmente para el 19 de junio, pero tuvo que ser pospuesta debido a la apelación presentada por el acusado, cuya audiencia tuvo lugar el 24 y 25 de junio. La apelación fue desestimada y se fijó una nueva fecha de ejecución para el viernes 11 de julio. En la prisión de Barlinnie, Peter intentó fingir locura mientras permanecía en su celda. Pasaba largas horas sentado en su cama, negándose a hablar con los guardias y dedicándose a escuchar la radio, un privilegio que le fue concedido. Como católico, recibió la asistencia espiritual del padre Smith. Durante este tiempo, su madre, Bridget, lo visitó en varias ocasiones. En una de sus últimas visitas, realizada en presencia del padre Smith, se mostró enfurecida por el comportamiento de Manuel. En un momento de tensión, lo abofeteó y le dijo con firmeza: «¡No puedes engañarme!». A las 8 de la mañana del viernes, 11 de julio de 1958, Peter Manuel fue conducido por 2 guardias, desde su celda hasta la horca, un recorrido de pocos pasos. Las últimas palabras de Peter Manuel fueron: «Sube el volumen de la radio y me iré en silencio». Su cuerpo fue bajado a las 8:35 de la mañana y colocado en un ataúd abierto para la investigación, que se celebró a las 9:30 de la mañana bajo la supervisión del sheriff Alan Walker. Pocos fueron los ciudadanos que lamentaron la muerte de Peter Manuel. Sin lugar a dudas, muchas familias durmieron más tranquilas desde su arresto, y los jóvenes de Lanarkshire, en particular, se sintieron más seguros durante las noches que salían.